¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. El maestro de los hijos del cártel. Les enseñó a leer y también a mentir. La escuela donde se graduaban asesinos. Durante 8 años enseñó matemáticas, historia y literatura a los niños más peligrosos de Colombia. El profesor Roberto Henao tenía 34 años cuando Pablo Escobar lo contrató en 1985 para dirigir Escuela Nueva Esperanza, un colegio privado secreto en las afueras de Medellín. Le pagaban 600.000 pesos mensuales, 4 veces el salario de maestro normal por educar a 45 niños entre 8 y 15 años. Son hijos de mis trabajadores, explicó Pablo durante la entrevista. Necesitan educación de calidad. Usted va a dársela. Roberto aceptó emocionado. Finalmente podría aplicar sus métodos pedagógicos innovadores sin burocracia del Ministerio de Educación. Finalmente tendría recursos ilimitados, libros, materiales, tecnología. Finalmente haría diferencia real. Lo que Roberto no supo hasta el primer día de clases fue la verdad horrible. Esos 45 niños no eran hijos de trabajadores. Eran sicarios en entrenamiento. El colegio no era para educarlos. Era para hacerlos más eficientes. Les enseñaba matemáticas para que calcularan distancias de tiro, historia para que entendieran estructuras de poder, literatura para que aprendieran a manipular con palabras. Y cada tarde después de clases académicas, venían los instructores especiales, que les enseñaban a desarmar armas, a seguir objetivos, a matar sin remordimiento. Roberto descubrió esto 3 meses después de empezar, y tuvo que decidir, renunciar y probablemente morir, o quedarse y convertirse en cómplice de la formación de la siguiente generación de asesinos. Eligió quedarse. 8 años. Enseñó a 3 y vio con horror creciente cómo cada uno se graduaba no con diploma, sino con primera misión, matar a alguien. Hasta el día en que uno de sus mejores estudiantes, un niño de 14 años llamado David que amaba la poesía y soñaba con ser escritor, regresó de su graduación cubierto de sangre y le dijo con ojos muertos: «Profesor, lo logré. Maté a 3 personas. Estoy graduado ahora». En ese momento Roberto Henao entendió la verdad devastadora. No había estado educando niños. Había estado fabricando monstruos con vocabulario refinado. Roberto Henao Pérez se graduó con honores de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en 1976, con 25 años y sueños idealizados de cambiar el mundo a través de la educación. Era hijo de maestros. Su padre enseñaba matemáticas en colegio público de Bello. Su madre enseñaba español en escuela rural. La educación era religión familiar. «Vas a ser mejor maestro que nosotros», le decía su padre con orgullo. «Vas a enseñar no solo conocimiento sino pensamiento crítico. Vas a formar ciudadanos conscientes». Roberto lo intentó. Durante 9 años 1985 trabajó en 3 colegios públicos diferentes de Medellín, y en cada uno chocó con la misma pared brutal de la realidad. Salones con 50 estudiantes, sin materiales, sin apoyo administrativo, con salarios miserables que apenas alcanzaban para sobrevivir. Pero lo peor no era la infraestructura, era ver el potencial desperdiciado. Niños brillantes obligados a memorizar datos sin entenderlos. Creatividad aplastada por sistema rígido. Curiosidad castigada en lugar de fomentar. El sistema educativo está diseñado para crear obedientes, no pensadores, le decía frustrado a su esposa Clara cada noche. «Yo quiero hacer algo diferente, algo que realmente importe». «Entonces hazlo», respondía Clara. «Abre tu propio colegio». «¿Con qué dinero?» «Los maestros no tenemos dinero». Pero el universo de manera cruel e irónica estaba a punto de darle exactamente esa oportunidad. En marzo de 1985 Roberto fue contactado por 2 hombres bien vestidos, que lo esperaban afuera del colegio donde enseñaba. «Profesor Henao, necesitamos hablar. Tenemos oferta de trabajo». Roberto los siguió a café cercano con precaución. En Medellín de 1985, hombres bien vestidos con ofertas de trabajo generalmente significaban cartel. «Don Pablo Escobar está interesado en contratar sus servicios». Ahí estaba, la confirmación. ¿Para qué? «Don Pablo está construyendo colegio privado para hijos de sus empleados. Necesita director académico, alguien innovador,
Alguien apasionado por educación. Su nombre fue recomendado. ¿Quién me recomendó? Eso no importa. ¿Le interesa? ¿Cuánto pagan? 600. Más presupuesto ilimitado para materiales educativos. Más autonomía completa sobre currículo y metodología. Roberto casi se atragantó con su café. 600.000 mensuales era 4 veces lo que ganaba. Presupuesto ilimitado era fantasía que ningún maestro en Colombia había experimentado. Autonomía completa era sueño imposible. ¿Cuál es el problema? Siempre hay problema. Discreción absoluta. El colegio no puede ser registrado oficialmente. Los niños no pueden aparecer en registros públicos. Y nunca puede hablar de lo que ve ahí. ¿Por qué tanto secreto? Don Pablo valora la privacidad de sus empleados. Entienda que son personas en industria delicada. Sus hijos necesitan protección y educación de calidad. Roberto sabía que debía decir no. Sabía que trabajar para Pablo Escobar era vender alma al diablo. Pero la tentación era demasiado fuerte. Presupuesto ilimitado. Autonomía completa. Oportunidad de implementar todo lo que había soñado. Aceptó, pero con una condición: control total sobre contenido académico. Nadie interfiere con lo que enseño. Don Pablo está de acuerdo. Mientras los niños aprendan, puede enseñar lo que quiera. Y así, sin entender completamente en qué se estaba metiendo, Roberto Henao se convirtió en director de la escuela más peligrosa de Colombia. La escuela que no debía existir. La escuela Nueva Esperanza estaba ubicada en Finca Grande, a 30 minutos de Medellín, escondida entre montañas, rodeada de árboles densos que la hacían invisible desde carretera. Edificio moderno de 2 pisos, 8 salones, biblioteca, laboratorio de ciencias, cancha deportiva, construcción completamente nueva. Roberto llegó el primer día de abril de 1985 con maletín lleno de planes de clase y corazón lleno de esperanza. Lo recibió don Marco, administrador de la finca. Bienvenido, profesor. Don Pablo invirtió $2 millones en este colegio. Espera resultados. Los tendrá. ¿Cuándo conozco a los estudiantes? Llegan mañana. Son 45 niños entre 8 y 15 años. Todos viven en finca durante semana. Vuelven a casas los fines de semana. Internado, algo así, es más seguro para ellos. Al día siguiente Roberto conoció a sus... y lo primero que notó fue lo homogéneo del grupo. Todos niños varones. Todos de barrios pobres de Medellín según sus acentos. Todos con esa mirada dura de quien ha visto demasiado para su edad. Buenos días, saludó Roberto con entusiasmo genuino. Soy el profesor Robert, y estoy muy emocionado de ser su maestro este año. Los niños lo miraban con desconfianza. No estaban acostumbrados a que adultos les hablaran con gentileza. En esta escuela vamos a aprender cosas increíbles. Matemáticas, ciencias, historia, literatura. Pero más importante, van a aprender a pensar, a cuestionar, a entender el mundo. ¿Alguna pregunta? Un niño de unos 12 años levantó la mano. ¿Para qué necesitamos aprender eso? ¿No es suficiente saber leer y escribir? ¿Cómo te llamas? John Cairo. John Cairo. Leer y escribir es el comienzo, pero educación real te permite entender por qué las cosas son como son. Te da poder sobre tu propia vida. Nosotros ya tenemos poder. Don Pablo nos da poder. Los otros niños asintieron. Roberto sintió primer escalofrío de inquietud. ¿Qué tipo de poder? Poder real. Poder de hacer que la gente nos respete. Roberto decidió no profundizar. Era su primer día. Tendría tiempo de entender la dinámica después. Comenzó las clases con entusiasmo. Implementó métodos que había soñado. Aprendizaje basado en proyectos, discusiones abiertas, pensamiento crítico. Los niños respondieron sorprendentemente bien. Eran inteligentes, curiosos cuando se les daba espacio para hacerlo, capaces de aprender rápidamente. En 3 meses, Roberto había transformado el ambiente. Los niños participaban activamente. Hacían preguntas profundas. Escribían ensayos reflexivos. Era exactamente lo que había soñado. Hasta que una tarde de junio, Roberto se quedó trabajando tarde en su oficina. Eran las 6. Las clases académicas terminaban a las 3 p.m. Roberto asumía que después los niños tenían tiempo libre, pero escuchó voces desde el patio. Salió a investigar, y lo que vio lo dejó paralizado de horror. Los 45 niños estaban formados en filas perfectas. Frente a ellos había 3 hombres con uniformes tácticos negros, y en el suelo había armas, pistolas, revólveres, subfusiles. Desarmen,
ordenaba uno de los instructores. Tienen 30 segundos. Los niños se arrodillaron y comenzaron a desarmar las armas con eficiencia profesional. Incluso los de 8 años lo hacían con práctica evidente. Bien, ahora ensamblaje. 45 segundos. Roberto observaba desde la ventana, incapaz de moverse. ¿Qué demonios estaba pasando? Después del ejercicio de armas vino entrenamiento físico brutal. Lagartijas, abdominales, carreras con obstáculos. Y luego algo que hizo que Roberto sintiera náuseas. Práctica de tiro con blancos en forma humana. Apunten al centro de masa. 2 disparos. Neutralización inmediata. Los niños disparaban. Algunos con manos temblorosas, otros con frialdad que no debería existir en niños. Roberto se quedó ahí hasta las 8 p.m., cuando terminó el entrenamiento. Los niños subieron a dormitorios, los instructores se fueron, y Roberto salió de su escondite con piernas temblorosas. Don Marco estaba fumando en el porche. Veo que descubrió el programa completo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pensó que era, estos niños están siendo entrenados. Don Pablo los recluta de barrios pobres, les da comida, techo, educación, y a cambio, ellos trabajan para él eventualmente. Son niños, son sicarios en entrenamiento. Profesor, usted enseña la parte académica. Los instructores militares enseñan la parte práctica. Yo no acepté esto. Me dijeron que eran hijos de empleados. Son hijos de empleados, futuros empleados. Escuche, profesor, puede renunciar si quiere, pero no va a poder hablar de esto con nadie. ¿Entiende? La amenaza era clara. Y si me quedo, sigue enseñando como lo ha estado haciendo. Don Pablo está muy contento con su trabajo. Los niños están aprendiendo. Eso es lo que importa. ¿Para qué les enseño matemáticas y literatura si los están entrenando para matar? Porque los sicarios educados son más valiosos. Pueden infiltrarse en lugares que sicarios analfabetas no pueden. Pueden hablar con autoridades sin levantar sospechas. Pueden planear operaciones complejas. Usted los está haciendo mejores en su trabajo, profesor. Debería sentirse orgulloso. Roberto sintió que vomitaría. Esa noche no durmió. Pensó en renunciar. Pensó en ir a la policía. Pensó en huir a otro país. Pero sabía la verdad. Si renunciaba probablemente moriría. Pablo Escobar no dejaba cabos sueltos. Entonces tomó decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Se quedaría. Pero intentaría hacer diferencia. Intentaría enseñarles no solo conocimiento, sino humanidad. Intentaría mantener viva su conciencia. No sabía entonces que era imposible, que una vez que plantas semilla de violencia en niño, crece más fuerte que cualquier semilla de conocimiento. Los años de ilusión, cuando creyó que importaba durante los siguientes 5 años, Roberto se aferró a ilusión de que estaba haciendo diferencia. Cada mañana entraba a esa escuela, y enseñaba con pasión que venía de desesperación. Si podía llegar a estos niños intelectualmente, tal vez podría salvar sus almas. Enseñaba matemáticas sí, pero lo hacía a través de problemas que fomentaban pensamiento ético. Si tienen 100,000 pesos y pueden usarlos para comprar arma o para comprar libros para biblioteca, que maximiza el bien mayor. Enseñaba historia sí, pero se enfocaba en líderes pacíficos. Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr. Estos hombres cambiaron el mundo sin disparar un solo tiro. Enseñaba literatura sí, pero escogía libros sobre redención. El Conde de Montecristo, Los Miserables, Crimen y Castigo, historias de hombres que habían caído y se habían levantado. Los niños respondían, especialmente 3 de ellos que se convirtieron en sus favoritos, sus esperanzas, sus evidencias de que no todo estaba perdido. David, 10 años cuando llegó en 1900, el más inteligente de todos, amaba la poesía, escribía versos hermosos sobre naturaleza, amor, paz. Cuando sea grande quiero ser escritor, profesor, como García Márquez. Santiago, 12 años cuando llegó en 1900, curioso insaciable, hacía 1000 preguntas sobre todo. Historia era su pasión. ¿Por qué las guerras nunca solucionan nada, profesor? Siempre hay más guerras después. Felipe, 9 años cuando llegó en 1988, el más sensible. Lloraba cuando leían sobre injusticias. No es justo que la gente sufra, profesor. Tiene que haber manera de hacer el mundo mejor. Roberto se aferraba a estos 3 como prueba de que su trabajo importaba, que podía sembrar algo más fuerte que la violencia. Pero había señales que ignoraba, señales de que por cada hora que él enseñaba humanidad,
Había 5 horas de instructores militares enseñando deshumanización. Como la vez que David escribió poema hermoso sobre mariposas y ese mismo día, Roberto lo vio practicando tiro al blanco sin pestañear. Como cuando Santiago preguntó en clase, ¿por qué existen las guerras? Y esa tarde escuchó a instructor decir, la guerra es herramienta. Ustedes son esa herramienta. Como cuando Felipe lloró leyendo sobre niños en pobreza y luego Roberto lo escuchó decir, cuando sea grande voy a tener tanto poder que nadie volverá a hacerme daño. Roberto veía estas contradicciones, pero se decía que la parte académica eventualmente ganaría, que conocimiento era más fuerte que entrenamiento militar, que estos niños elegirían sabiduría sobre violencia. Era mentira que se contaba para poder dormir de noche. La verdad era que estaba siendo usado. Pablo Escobar no había construido escuela por generosidad. La había construido porque sicarios educados eran más efectivos. Podían mezclarse en sociedad. Podían hablar bien. Podían planear. Podían ejecutar. Roberto con sus clases de matemáticas, historia y literatura estaba haciendo exactamente eso, haciéndolos más efectivos. En 1990, los primeros estudiantes se graduaron. Tenían 15-16 años. Roberto organizó ceremonia pequeña. Les dio diplomas que él mismo diseñó. Les leyó discursos sobre usar su educación para el bien. Ustedes han aprendido tanto en estos años. Tienen conocimiento. Tienen herramientas. Ahora úsenlas sabiamente. Construyan, no destruyan. Creen. No destruyan. Amén. No odien. Los niños aplaudieron. Algunos tenían lágrimas. Roberto creyó que había llegado a ellos. Una semana después don Marco le mostró reporte. De los 12 graduados, 11 habían completado su primera misión, exitosamente. Traducciones. 11 habían matado a alguien como rito de graduación. El 12º había muerto en su intento. Roberto vomitó cuando leyó el reporte, y entendió la verdad horrible. No importaba cuánta humanidad enseñara, el entrenamiento de violencia siempre ganaba. El día que todo se derrumbó, fue 15 de agosto de 1000. Roberto llevaba 8 años en la escuela. Había enseñado a 3, había visto graduarse a 9, y había desarrollado negación tan profunda que se había convencido que al menos algunos habrían tomado camino diferente. David, su estudiante favorito el poeta ahora tenía 16 años. Estaba en su último año, se graduaría en diciembre, y Roberto tenía esperanza especial para él. David todavía escribía poemas, todavía amaba literatura. Todavía hablaba de ser escritor. Profesor, estoy escribiendo libro de poemas. ¿Puede revisarlo? Por supuesto, David. Siempre. Roberto leyó los poemas esa noche. Eran hermosos, melancólicos, profundos, poemas sobre pérdida, sobre soledad, sobre búsqueda de significado. Eran escritos por alma que todavía sentía. Pero entonces llegó agosto. Roberto estaba en biblioteca organizando libros cuando David entró. Era tarde 8 p.m. Las clases habían terminado, el entrenamiento militar también. David no debía estar ahí, y cuando Roberto lo vio su corazón se detuvo. David estaba cubierto de sangre, en sus manos, en su camisa, en su rostro, sangre fresca. David, ¿qué pasó? ¿Estás herido? No, profesor, no es mi sangre. Roberto sintió que el mundo se inclinaba. ¿De quién es? De 3 personas, 2 hombres, una mujer. Los maté esta noche. Fue mi graduación anticipada. Roberto no podía procesar las palabras. No entiendo. David se sentó en silla frente al escritorio de Roberto. Hablaba con voz completamente calmada, como si estuviera describiendo examen de matemáticas. Don Pablo necesitaba eliminar a 3 testigos que iban a testificar contra él. Yo me ofrecí voluntario. Quería graduarme antes. Quería demostrar que estoy listo. Pero eres poeta. Escribes sobre belleza. Sobre paz, lo sé, profesor, y esos poemas eran sinceros, todavía lo son, pero también soy sicario, esas 2 cosas pueden coexistir. No pueden. Roberto gritó perdiendo compostura completa. No puedes amar la belleza y crear horror. No puedes escribir sobre paz y asesinar personas. ¿Por qué no? Usted nos enseñó que humanos son complejos, que tenemos muchas facetas. Bueno, esta es mi complejidad. Soy poeta y asesino. Roberto se desplomó en su silla. Fallé completamente. No falló, profesor. Me enseñó a pensar, me enseñó a sentir, me enseñó a apreciar arte. Eso importa, pero también me enseñaron a matar, y resulta que soy bueno en ambos. ¿Cómo puedes vivir con eso? Fácilmente.
porque usted también me enseñó que el mundo es complejo, que la moralidad no es blanco y negro, que diferentes culturas tienen diferentes valores. Bueno, en la cultura del cartel, matar por lealtad es valor, es honor, y yo honro a don Pablo siendo mejor en lo que me pide. Roberto miraba a David con horror creciente, porque tenía razón. Roberto había enseñado pensamiento crítico, había enseñado relativismo cultural, había enseñado complejidad moral, y David había tomado esas lecciones y las había usado para justificar asesinato. ¿Qué querés de mí?, preguntó Roberto con voz quebrada. Su bendición. Quiero que esté orgulloso de mí, porque me gradué, pasé todas las pruebas, académicas y las otras, soy estudiante exitoso. No puedo darte mi bendición para esto. Está bien, solo quería que supiera que todo lo que me enseñó importa. Los poemas que escribo, los escribo porque usted me enseñó a ver belleza. Las misiones que completo, las completo mejor porque usted me enseñó a pensar estratégicamente. Es estudiante completo, profesor. ¿No era eso lo que quería? David se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo en umbral. Gracias por todo, profesor. De verdad, usted cambió mi vida, solo que no de la manera que esperaba. Y se fue, dejando a Roberto solo en biblioteca rodeado de libros que prometían sabiduría pero no habían podido salvar ni una sola alma. La decisión final. Roberto renunció al día siguiente. Le dijo a don Marco que no podía seguir, que había descubierto que todo era mentira, que su trabajo era cómplice de horror. No puede renunciar así, profesor. Don Pablo no lo permitirá. No me importa, prefiero morir que seguir aquí. Don Marco hizo llamadas. Sorprendentemente, Pablo aceptó la renuncia, pero con condiciones. Puede irse, pero si habla de esto con alguien su familia muere. Esposa, hijos, padres, todos. Roberto aceptó, tomó su última paga y se fue de esa escuela maldita, pero no pudo dejarla atrás. Las caras de esos 12 niños lo perseguían. David, especialmente, el poeta asesino, la evidencia viviente de su fracaso monumental. En 1994, Pablo Escobar estaba muerto, el cartel desmantelado, la escuela cerrada, los niños dispersados en Medellín, ahora sicarios entrenados sueltos en la ciudad. Roberto dejó de enseñar, no podía, no confiaba en su capacidad de educar sin causar daño. En 2003, recibió paquete anónimo, dentro había libro publicado, Poemas desde la oscuridad, por David Álvarez. Roberto lo abrió con manos temblorosas. La dedicatoria decía, para el profesor Roberto, quien me enseñó que la belleza y el horror pueden coexistir. Gracias por hacerme pensar. Roberto leyó los poemas, eran extraordinarios, profundos, hermosos, y totalmente incompatibles con saber que las mismas manos que escribieron esos versos, habían matado a docenas. En la última página había nota manuscrita. Nunca olvidé sus lecciones, profesor, especialmente la que nunca quiso enseñarme, que el conocimiento es herramienta, y las herramientas, no son morales, ni inmorales, son lo que hacemos con ellas. El maestro que fabricó monstruos, Roberto Henao, nunca volvió a enseñar. Trabajó en librería hasta su muerte en 2019 a los 68 años. Solicitó que no hubiera funeral, que lo cremaran sin ceremonia. Pero 3 hombres aparecieron en crematorio de todas formas. David, ahora 42 años, escritor publicado, también sicario retirado con 37 asesinatos confirmados. Santiago, 44 años, empresario exitoso, también ex sicario con pasado violento que nunca fue procesado. Felipe, trabaja en ONG ayudando a niños en riesgo, único de los 3 que se reformó completamente. ¿Por qué vinieron?, preguntó Clara, viuda de Roberto. Porque nos enseñó algo importante, respondió David, aunque no era lo que él quería enseñarnos. ¿Qué les enseñó? Que somos complejos, que podemos contener multitudes, y que a veces el conocimiento nos salva, solo hace más eficiente lo que ya somos. Clara lloró, porque entendió que esos hombres, con todo su conocimiento y educación, confirmaban el miedo más profundo de Roberto, que había criado monstruos inteligentes en lugar de niños buenos. Pablo Escobar. Historias. La educación salva o corrompe, el conocimiento redime o empodera el mal. Suscríbete para más historias imposibles del mundo de Pablo Escobar. Fin. La educación puede redimir al criminal, o solo lo hace más peligroso.